Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Sofía Lucini, soy farmacéutica del Hospital El Cruce. La idea de esta segunda parte de la clase es, ya que con Lucía pudieron ver lo que son las herramientas para la búsqueda bibliográfica, ahora ver algunos conceptos básicos de lo que es la lectura crítica de los ensayos clínicos, principalmente. Para esto vamos a tener que tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Si lo hablamos en términos académicos, estos van a ser la validez interna, la magnitud del efecto y la validez externa. Si lo hablamos en criollo, las preguntas que nos tenemos que plantear cuando leemos un artículo, más bien de un ensayo clínico, es si le creo a los autores, esto nos va a reflejar la validez interna. Si los resultados son útiles y si son importantes, lo que nos va a hablar de la magnitud del efecto, y si puedo aplicarlo en mi población, en mis pacientes. Y esto nos va a referir a la validez externa. En cuanto a la validez interna, hay algunos aspectos principales que no podemos dejar de ver, y otros aspectos secundarios. Lo primero que tenemos que ver es que la definición de los objetivos sea clara, que la asignación de los grupos haya sido aleatoria, y cómo se dio el seguimiento y los datos si fueron analizados por intención de tratar. Luego de analizar esto, vamos a ver cómo fue el enmascaramiento, si la comparabilidad de los grupos inicial fue la adecuada, si ésta se mantuvo a lo largo del seguimiento, y cuáles fueron las variables que se utilizaron, si fueron intermedias o finales. ¿Qué decimos cuando nos referimos a que la definición de los objetivos tiene que ser clara? Bueno, que deben decir explícitamente cuáles fueron las características de los pacientes incluidos en el ensayo, cuál fue la intervención estudiada y contra qué se comparó, si frente a placebo, si frente a otro tratamiento, y debe describir cuáles fueron las variables por las cuales se evalúa la eficacia de nuestra intervención. Vamos a suponer que tenemos un laboratorio y desarrollamos las Lucy Pills. Este medicamento está diseñado para mejorar el rendimiento deportivo, por lo cual, bueno, vamos a diseñar nuestro ensayo clínico para demostrar su eficacia. Vamos a ver. Primero vamos a plantearnos nuestros objetivos. Vamos a definir nuestros pacientes, que van a ser personas entre 25 y 40 años que sean capaces de realizar actividad física al menos una vez por semana. ¿Cuál va a ser la intervención estudiada? Las Lucy Pills. La intervención o intervenciones frente a las que las vamos a comparar va a ser contra placebo. Y las variables que vamos a estudiar es la distancia recorrida en una hora a los 15, 30 y 60 días desde el comienzo del tratamiento. Lo primero que vamos a hacer es definir el N, es decir, cuántos pacientes vamos a incluir en nuestro ensayo clínico, y una vez que tenemos definidos los pacientes, vamos a asignar a los grupos. Asignar a estos pacientes a dos grupos, un grupo experimental o el que va a recibir el tratamiento, y otro grupo control. Lo primero que nos planteamos es hacer estos grupos, los vamos a elegir nosotros. El primer grupo, el que va a recibir el tratamiento, va a estar conformado por algunos futbolistas y algunas de las leonas, y el grupo que va a recibir placebo van a ser los farma del Hospital El Cruce, Eli, Adrián, Lau, Martín, Luciana y Vir, que son todos capaces de hacer una vez por semana actividad física. ¿Les parece que estos grupos están balanceados? ¿Estos grupos sufrieron una aleatorización? ¿Fueron al azar? Bueno, claramente no fueron al azar, y si estos grupos hubieran sido aleatorizados, hubieran quedado conformados más o menos de la siguiente manera. El grupo experimental y el grupo control tendrían cada uno algunos deportistas más de élite y algunos deportistas un poco más amateur, como los farma. ¿Qué es la aleatorización? Es un procedimiento que tiene que ser sistemático y reproducible, por el que los sujetos participantes en un ensayo clínico son distribuidos al azar en los distintos grupos de tratamiento. ¿Por qué es importante que sean distribuidos al azar?
para que se creen grupos de pacientes similares, porque cuando los grupos no son balanceados, se tiende a mostrar mayores efectos del tratamiento, y esto nos puede llevar a resultados falsamente positivos de la droga que estamos evaluando. Otro de los aspectos que dijimos que teníamos que evaluar es el seguimiento de todo el ensayo, el seguimiento de los pacientes. ¿Qué pasa con estos pacientes desde que se los aleatoriza hasta el final del ensayo clínico? Vamos a suponer que inicialmente el grupo experimental y el control estaban balanceados, pero a lo largo del tratamiento, por distintas cuestiones, a lo largo del ensayo, fuimos teniendo pérdidas de pacientes. En el grupo experimental se fueron Andújar y Mbappé, y en el grupo control se fueron Luciana y Adrián. Esto lo que nos deja son dos grupos que nuevamente nos van a quedar desbalanceados. Entonces, otra vez, si vamos a, cuando analicemos los resultados, depende también cómo se evalúen, si por intención de tratar o por protocolo, que ahora lo vamos a describir más adelante, vamos a ver que podemos llegar a conclusiones que no son del todo acertadas. Dentro de lo que son la presentación de todo el seguimiento, van a ver que muchas veces van a encontrar este tipo de gráficos que nos describen desde el reclutamiento hasta la etapa de análisis todos los pacientes que fuimos teniendo. Lo ideal es que describan en cada una de las etapas, por ejemplo, dentro de los evaluados para la selección, cuántos fueron excluidos, cuántos por no cumplir los criterios de selección, cuántos porque renunciaron a participar, cuántos por otras razones. Y dentro de los aleatorizados también, que se diga cuántas fueron las pérdidas, pero no solamente cuántas, sino por qué razones tuvieron esas pérdidas de pacientes, si fue porque interrumpieron la intervención, si fueron en el momento de la asignación que no llegaron a recibir el tratamiento por alguna causa, y luego, cuando describen el análisis, decir cuántos pacientes fueron analizados y cuántos excluidos del análisis. Vamos a ir a otro ejemplo. Supongamos que estamos en el Salón Internacional del Automóvil, donde presentan los últimos modelos de los autos. Bueno, el último fue en el 2017. Vamos a suponer que pasamos por dos stands. Va a estar el stand del Sandero y el stand del último Audi que se presenta. Hay 100 personas en cada uno inicialmente. En el grupo que estaba viendo el Sandero, de los 100, 25 se fueron de la exposición y 25 pasaron a nuestro stand, por lo cual quedaron 50. De esos 50, 45 dijeron que les gustaba el Sandero y 5 dijeron que no. De las personas que vieron al Audi, 20 se fueron para otro grupo, quedaron 80. De estos 80, 70 dijeron que les gustaba el auto y 10 que no. Cuando comparamos los resultados de las encuestas, si tenemos en cuenta los pacientes, bueno, en realidad acá no son pacientes los que están visitando el Salón del Automóvil, si tenemos en cuenta las personas que dijeron que les gustaba cada uno de los autos exclusivamente, vemos que para el Sandero el 90% respondió que sí, y para el Audi el 87,5% respondió que sí. Podríamos concluir que son autos bastante similares. ¿Sí, no? Ahora, si tenemos en cuenta las personas que inicialmente vieron los dos autos versus las respuestas que dijeron que sí les gustaban, para el Sandero el 45% dijo que le gustaba, y para el Audi el 70%. Entonces acá vemos que no son tan iguales los dos autos, que ya se notan algunas diferencias. Esto se los digo para tratar de introducirlos en lo que es el análisis por intención de tratar y por protocolo. Cuando se hace un análisis por intención de tratar, o ITT, se tienen en cuenta todos los pacientes aleatorizados, independientemente si cumplieron o no los criterios de inclusión-exclusión, si recibieron o no el tratamiento, y si abandonaron o no el tratamiento. Y cuando hacemos un análisis por protocolo, se tienen en cuenta los pacientes aleatorizados que cumplieron criterios de inclusión y ninguno de exclusión, que tuvieron una alta adherencia al tratamiento en investigación, y que no tuvieron ninguna desviación mayor del protocolo.
Si vamos a lo que es la realidad, durante un ensayo clínico siempre hay uso de medicaciones, pacientes que usan medicaciones concomitantes, que en realidad están prohibidas por protocolo, que tienen un diagnóstico incorrecto, que violaron los criterios de inclusión o de exclusión, que se los asignó incorrectamente al tratamiento, que se perdieron los datos o se obtuvieron datos erróneos, hay reasignaciones a otros tratamientos, o pacientes que no finalizaron el estudio, ya sea por efectos adversos o porque no se los pudo seguir. Entonces, la exclusión de estos pacientes hace que el análisis estadístico pueda inducir un sesgo que va a favorecer más a un grupo que al otro, ¿sí? La realidad es esta, nunca va a haber un protocolo de investigación donde todos los pacientes sigan al pie de la letra y tengamos todos los datos perfectos y no tengamos ninguna pérdida de nada. Entonces, cuando hacemos un análisis por intención de tratar, que es cuando tenemos en cuenta a estos pacientes, vemos un poco más real la situación. Vamos a ir a otro ejemplo práctico. Vamos a suponer que vamos a comparar dos Fernet, ¿sí? A los dos los vamos a tomar con la misma gaseosa. Queremos ver cuál es mejor que el otro. Si vamos a hacer un ensayo de superioridad, es decir, vamos a querer demostrar que uno es mejor que el otro, lo mejor es hacer un análisis por intención de tratar. ¿Por qué? Vamos a suponer que cuando los tomemos, vamos a tomar una parte de Fernet con 4 partes de gaseosa para los dos. Ahora, estos Fernet van a estar bien diluidos, ¿sí? Entonces, cuando los tomamos, seguimos sintiendo que son diferentes, esto significa que realmente son diferentes. ¿Por qué? Porque están muy diluidos, tienen mucha gaseosa, pero aunque tengan un montón de gaseosa, le seguimos sintiendo la diferencia en el gusto. Esto es lo que nos refleja el análisis por intención de tratar, ¿sí? Las diferencias, aunque los datos estén diluidos. Cuando queremos demostrar que dos tratamientos no son diferentes o que son equivalentes, que serían los ensayos de no inferioridad o de equivalencia, ahí sí cobra mucha importancia el análisis por protocolo. ¿Cómo sería esto? Si comparamos un Fernet con el otro, les ponemos muy poquito de gaseosa a los dos, y cuando los tomamos, por más que tengan muy poquita gaseosa y estén casi puros, no sentimos ninguna diferencia entre ellos. Ahora, si están tan concentrados y no sentimos diferencias, significa que realmente son muy parecidos o iguales o equivalentes. ¿Por qué? Porque aunque estén casi puros, no tienen ninguna diferencia. Otro de los aspectos que dijimos que teníamos que tener en cuenta es el enmascaramiento. Esto nos habla de si el ensayo es abierto, simple ciego, doble ciego o triple ciego. Cuando un ensayo es abierto, cuando tanto el paciente, el investigador y el analista de los datos saben a qué grupo pertenecen, si al grupo tratamiento o control. Simple ciego es cuando el único que no sabe qué tratamiento se está recibiendo, tratamiento o control, es el paciente. Doble ciego cuando no lo sabe ni el paciente ni el investigador, y triple ciego es cuando ni el paciente, ni el investigador, ni el analista saben a qué grupo pertenece cada uno de los pacientes. Claramente, a medida que vamos avanzando en el ciego, vamos avanzando en la disminución de sesgo. Va a ser menos sesgado un triple ciego que un ensayo abierto, por lo cual va a ser más confiable un ensayo triple ciego, doble ciego, que un ensayo abierto, porque ya vamos perdiendo el factor psicológico del resultado. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de las variables. ¿Qué son las variables? Las variables son las características centrales que vamos a medir en la investigación. Son estos aspectos que se registran en los sujetos del estudio y que pueden tomar diferentes valores. Tenemos diferentes tipos de variables. Hay variables clínicas o finales, que es cuando los resultados de los ensayos se expresan sobre variables propiamente clínicas, tales como calidad de vida relacionada con la salud, morbilidad o mortalidad. Estas se dice que son variables duras, ¿sí?
Y luego tenemos variables intermedias o subrogadas, que son medidas de laboratorio o algún signo físico, que se usan en sustitución de una variable relevante o clínica. Por ejemplo, tomar la disminución del nivel de colesterol en lugar de mortalidad cardiovascular en un ensayo de hipolipemiantes. ¿Qué pasa? Siempre una variable clínica o más dura va a tener mayor impacto que una variable intermedia o subrogada. Acá vemos algunos ejemplos. Si vamos a evaluar antihipertensivos, una variable intermedia o subrogada va a ser la reducción de tensión arterial. Ahora, la variable clínica final, que es la que nos interesa y la que nos gustaría que se estudie para tener mayor relevancia, es la disminución de incidencia de infarto de miocardio o la mortalidad cardiovascular. Y así les dejo esta tablita con distintos medicamentos y los ejemplos de variables intermedias y las variables clínicas que se podrían evaluar. Luego, depende a su composición en sí de la variable, existen variables simples y variables combinadas. Las variables combinadas son aquellas en las que se juntan dos o más variables que se consideran una medida única de resultado. Habitualmente es como, les pongo acá, que se justifican bajo el supuesto de que el efecto de cada uno de los componentes es similar. Pero si tenemos una variable simple, no se recomienda. ¿Por qué? Porque sobreestiman los efectos del tratamiento. Para darles un ejemplo, no es lo mismo evaluar la morbilidad que la mortalidad. Entonces, si nosotros en una única variable evaluamos mortalidad, por ahí el efecto es más sobre la morbilidad que sobre la mortalidad y no lo podemos distinguir. Luego las variables las podemos clasificar en cualitativas y en cuantitativas. Las cualitativas o no métricas pueden ser categóricas nominales, es decir, que les ponemos un nombre, digamos sexo, raza, y estas pueden ser dicotómicas o politómicas, ¿sí? O sea, dicotómicas es cuando tenemos solo dos opciones, y politómicas cuando tenemos varias opciones. Y luego tenemos las categóricas ordinales, que también les ponemos un nombre, pero pueden ser las de escala, según su magnitud. Por ejemplo, una variable que sea desde bajo a extremo, y van pasando moderada, alta, muy alta. Por ejemplo, la clasificación para hipertensión pulmonar, que va desde clase 1, clase 2, clase 3, que por más que se le asigna un número, no tiene relevancia el número en sí, sino que está relacionado con la gravedad de la hipertensión. Y luego tenemos las cuantitativas o métricas, que son discretas cuando son en números enteros, y continuas cuando podemos expresarlas con decimales. Por ejemplo, discretas es el número de recaídas al año de una patología, no vas a tener 1,5, tenés 1 o tenés 2. En cambio, edad y peso son variables que admiten decimales. Y después están las variables que se llaman tiempo hasta un evento, o time to an event, que son, por ejemplo, el tiempo hasta restauración del ritmo sinusal, o tiempo libre de progresión de la enfermedad. Estas variables se usan mucho en lo que son los ensayos oncológicos, de drogas oncológicas principalmente. Ahora vamos a ver cómo podemos expresar los resultados. Dependiendo del tipo de variables que estamos estudiando, van a ser cómo expresamos estos resultados. Si estamos hablando de variables cualitativas, las vamos a expresar en riesgo relativo, en odds, en reducción del riesgo relativo, o en reducción absoluta del riesgo. Cuando hablamos de variables cuantitativas, vamos a expresarlas en media o en mediana, por ejemplo. Y cuando hablamos de variables de tiempo hasta un evento, los vamos a expresar con el hazard ratio. Ya me imagino que estarán aturdidos hasta acá, pero bueno, ya falta poquito y vamos a tratar de terminar con estos conceptos. Vamos a ver ahora cómo podemos medir la magnitud del efecto. Tenemos lo que son las medidas relativas y las medidas absolutas. Cuando hablamos de medidas relativas,
que son, por ejemplo, el riesgo relativo, el odds o la reducción relativa de riesgo, son medidas que estiman la magnitud de asociación entre la exposición y el efecto observado. Indican cuánto es más probable que el efecto o el evento ocurra en el grupo de sujetos expuestos al factor de exposición, en relación al grupo no expuesto. En las medidas absolutas, como la reducción absoluta del riesgo o el NNT, tienen en cuenta el riesgo basal del evento de interés sin la intervención. Ahora lo vamos a ir viendo porque son conceptos un poco más complejos, pero la idea es que se lleven más o menos cómo podemos evaluar estas medidas. Cuando hablamos de odds o razón de odds, es una razón entre la probabilidad de que ocurra el evento y la probabilidad de que no ocurra, ¿sí? Es un cociente entre el número de eventos y el número de no eventos, el odds. Esto se lo dejo para que lo chusmen, pero les quiero explicar bien el ejemplo para que lo puedan entender. Vamos a ir al promedio de puntos del torneo 2019-2020, bueno, este es de fines del año pasado. Vamos a ver, si la probabilidad de Atlético Tucumán de descender era del 15%, que estaba en la posición 7 en la tabla de posiciones. Y la probabilidad de Patronato de descender es un poco mayor, del 75%, ya que está en uno de los últimos posiciones de la tabla. ¿Cómo calculamos el OR? El OR va a ser la probabilidad que tiene Atlético de Tucumán de descender sobre la probabilidad que tiene de no descender, sobre la probabilidad que tiene Patronato de descender sobre la probabilidad de no descender. Y esto nos da 0,06. ¿Esto qué nos dice? Que la probabilidad de que Atlético Tucumán descienda es 0,06 veces la probabilidad de que Patronato descienda. Es decir, tiene mucha más probabilidad de Patronato de descender, que está último en la tabla, que Atlético. Cuando hablamos de riesgo relativo, hablamos de una razón de incidencias, proporciones, ¿sí? Esto que les pongo en los cuadritos abajo, qué valores puede tomar, lo importante es que las variables relativas son generalmente, si vamos a términos matemáticos, son divisiones. Entonces, cuando una división es 1, cuando el numerador y el denominador son iguales. Entonces, si lo pensamos en términos matemáticos para que puedan ver esto, cuando el valor es 1, es neutro, no hay diferencia entre grupos. Es lógico, porque el riesgo o el odds o lo que sea de un grupo es igual al otro, por eso nos da 1. Cuando el valor es mayor que 1, el grupo de intervención con mayor proporción del efecto que midamos, y cuando el valor es menor que 1, el grupo de intervención tiene menor proporción del efecto que midamos. Pero bueno, si lo vemos como una relación matemática es esto, todas las variables relativas, al ser divisiones, cuanto más cercano a 1, o cuando son 1, quiere decir que los dos grupos son iguales. Les dejo todas las definiciones de las diferencias más chiquitas entre riesgo relativo y odds para que después los puedan leer tranquilos, pero el concepto que quiero que se lleven es esto. Cuándo son iguales los grupos y cuándo son diferentes. Ahora, cuando vamos a las variables absolutas, son restas, ¿sí? Por ejemplo, la reducción absoluta del riesgo es la diferencia de proporciones entre grupos. Entonces, el valor 0 significa que los dos grupos son iguales, o no hay diferencia entre los grupos. Valores mayores que 0 significan que la presencia del factor se asocia a una menor probabilidad del evento en el grupo experimental, que sería el grupo B, y valores menores que 0, la presencia del factor se asocia a una mayor probabilidad del evento en el grupo experimental, que sería el A. ¿Por qué decimos que las variables relativas tienden a magnificar los resultados? A veces por eso siempre es mejor poder contar con variables absolutas. Vamos a suponer que Juan y Pedro compran un billete para la lotería de Navidad, para el gordo de Navidad. Juan compró un billete, Pedro compró 3. Si lo vemos en valores absolutos,
Juan tiene un 0,001% de probabilidades de ganarse la lotería. Porque es de 1 sobre 100.000 billetes, 100.000 números que se sortean. Ahora, Pedro tiene un riesgo absoluto o una probabilidad de ganarse el gordo de Navidad de 0,003, porque compró 3 billetes, entonces tiene 3 posibilidades en 100.000. Si lo viéramos en términos relativos, vamos a ver que Pedro tiene 3 veces más de probabilidades que Juan, porque compró 3 billetes, pero en realidad esta diferencia es muy poco significativa en términos absolutos. Otro término que van a ver mucho es el NNT, que es el número de pacientes que deberían recibir el tratamiento experimental en lugar del tratamiento control para que un paciente adicional obtenga el beneficio, o si estamos evaluando seguridad, que evite un perjuicio. Este número necesario a tratar, que es el NNT, se define como 100 sobre el riesgo absoluto relativo, o lo podemos calcular como 1 sobre el riesgo absoluto relativo por 100, es lo mismo, y cuanto mayor es el efecto del tratamiento, vamos a ver que necesitamos tratar menos pacientes para obtener un paciente adicional que obtenga un beneficio. Por eso el NNT idealmente es 1. Cuanto menos pacientes tengamos que tratar para lograr un beneficio adicional, significa que es mayor el efecto. Ay, me fui para atrás, perdón. Bueno, esto es un ejemplo también cómo calcular el NNT, porque generalmente no nos lo dan, pero se puede calcular si tenemos la reducción absoluta del riesgo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la significación estadística. Lo que hacen las pruebas estadísticas es tratar de acotar el efecto del azar sobre los resultados que observamos en un ensayo clínico aleatorizado, asumiendo que siempre existe un margen de incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que nos da la significación estadística? Más fiabilidad. Esto de la hipótesis nula y la hipótesis alternativa ya lo han visto en otras materias. Si no recuerdo mal, era en diseño de experimentos. ¿Y qué hacemos? Con la hipótesis nula, vamos a decir, nuestra hipótesis nula es que el fármaco A es igual al fármaco B. Y nuestra hipótesis alternativa es que el fármaco A es distinto al fármaco B. Les digo esto para poder llegar al nivel crítico o el valor de P, que es lo que muchas veces van a ver cuando se presentan los resultados en los ensayos clínicos. ¿Se acuerdan que la significación estadística, alfa, tenía un punto de corte de 0,05, que es lo que proporciona la probabilidad de que los resultados que hemos observado en un experimento ocurran por azar? Si P es menor a 0,05, podemos rechazar la hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula, si recuerdan, era que el fármaco A era igual al fármaco B. Es decir, podemos decir que esto no se cumple. Si P es mayor a 0,5, no podemos rechazar la hipótesis nula, pero tampoco podemos aceptarla, ¿sí? En realidad, lo que más se plantea ahora es cuán importante es el P, si tenemos que darle tanta importancia al P o ver, ahora vamos a ver más lo que es el intervalo de confianza, porque se ha universalizado tanto y se le ha dado tantas malas interpretaciones al valor de P, que se termina confundiendo lo que es la significación estadística con la relevancia clínica. Entonces, por ahí, a pequeñas diferencias que no tienen interés clínico, se los toma como relevantes, por más que sean estadísticamente significativos los datos, no tienen una relevancia clínica que impacte sobre el tratamiento. Es esto, importantes diferencias pueden no ser estadísticamente significativas a causa de un pequeño tamaño muestral también. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta y tratar de analizar son los intervalos de confianza que describen la variabilidad entre el valor de un parámetro que se obtiene en el estudio y el valor real de ese parámetro en la población.
El intervalo de confianza nos proporciona más información que el P, que el valor P, permite conocer entre qué límites está el verdadero valor con un determinado nivel de confianza y permite valorar la relevancia clínica. Entonces nos informa sobre si el resultado es o no estadísticamente significativo cuando P es menor a 0,05. A ver si por ahí con los gráficos podemos explicarlo un poco mejor, porque estos conceptos son bastante difíciles de transmitir y no los quiero hacer enloquecer. Hoy se acuerdan que decíamos que cuando vemos el riesgo absoluto igual a 0, significa que los dos grupos son iguales, ¿sí? Entonces ponemos una línea en el 0. Si vemos que el intervalo de confianza pasa por el 0, incluye al 0, esto va a significar que no existen diferencias significativas entre los dos grupos. Ahora, si el intervalo de confianza no incluye al 0, ya no podemos decir que son iguales, por lo cual va a ir a favor de un grupo o del otro. Cuando hablamos de variables relativas, en vez de referirnos al 0, nos vamos a referir al 1. ¿Se acuerdan que les dije que eran relaciones, divisiones? Entonces, cuando los dos grupos son iguales, el intervalo de confianza va a incluir al 1, y cuando los grupos son diferentes, me refiero a los grupos en cuanto a resultado en los grupos, ¿no? Cuando el resultado entre un grupo y el otro sean diferentes, el intervalo de confianza no va a incluir al 1. Todo esto es para que puedan llegar a interpretar los gráficos que se presentan muchas veces en los ensayos clínicos, que son los forest plot, porque es el ploteo en forma de bosque que se le llama, que nos va a señalar la media del resultado con el intervalo de confianza. Vamos a tratar de explicarle esto de la manera más práctica posible. Vamos a suponer que estamos evaluando la capacidad de la amlodipina, 10 miligramos de amlodipina para reducir la presión arterial. Estamos comparando, el tratamiento va a ser la amlodipina y el control va a ser placebo. Si nos encontramos donde ven la flecha que señala B, esto es, el cuadradito significa el valor que toma la variable, el riesgo relativo, por ejemplo. Y la línea que acompaña de lado a lado es el intervalo de confianza. Van a ver que la línea media está en el 1, por eso les digo que puede ser riesgo relativo o el odds, alguna variable que sea relativa, porque toma la igualdad entre los dos grupos como 1, y si los resultados son positivos para el tratamiento, va a ser todo lo que esté a la izquierda del 1, y lo que sea a favor del placebo, digamos que el placebo tenga más resultado que el tratamiento, va a ser los valores mayores que 1. Si ni el valor propio del RR ni el intervalo de confianza en el gráfico, ¿no?, tocan la línea central del 1, significa que el tratamiento es mejor que el control, es decir, que la amlodipina es más efectiva que el placebo. Si el valor real, como en el caso dice, ven la flecha que dice el resultado de este estudio, si el valor estuviera a la izquierda del 1, pero el intervalo de confianza, es decir, la línea horizontal, atraviesa el 1, esto significa que el intervalo de confianza incluye al 1, por lo cual no puedo decir que la amlodipina sea mejor que el placebo. Y si estuviera a la derecha, significa tanto el cuadradito como las líneas que lo acompañan, están todo hacia la derecha del 1, que en este cuadro no hay ninguna opción que sea esa, significaría que el placebo es mejor que la amlodipina, que ahí estaríamos bastante jorobados. Ya me imagino sus caras de odio mirándome, como diciendo, mirando la computadora en realidad, como diciendo qué está diciendo esta mujer, pero bueno,
Espero que puedan entender algo de estos conceptos que son muy difíciles de transmitir. Eso en cuanto a lo que les decía, la significancia estadística. Ahora, no solamente tenemos que tener en cuenta la significancia estadística, que sea significativamente significativos de manera estadística los resultados, sino que tengan relevancia clínica, es decir, que tengan un impacto en la clínica del paciente. Entonces, además de tener como línea central el 0, por ejemplo, ahora si evaluamos una variable absoluta, vamos a tener en cuenta un delta de valores que va a ser por debajo de ese delta a favor del tratamiento en lo que es la clínica, y por encima de ese delta a favor del control. Esto es para mostrarles. Por ejemplo, un fármaco va a ser equivalente al otro, ven donde dice equivalencia, cuando su valor real más su intervalo de confianza estén entre menos delta y más delta. Un fármaco podemos decir que es superior a otro cuando esté, o a placebo, por ejemplo, donde dice superioridad, cuando esté a la izquierda tanto del 0 como del menos delta. Y vamos al caso donde ven que dice no inferioridad. En este caso, el valor nos da a la izquierda de 0, pero entre menos delta y 0. ¿Esto qué quiere decir? Que hay diferencias estadísticamente significativas, es decir, que el P nos va a dar menor a 0,05, pero la significancia clínica no es relevante, por lo cual a mí no me importa que haya diferencias solamente estadísticas entre un tratamiento y otro. A mí lo que me importa es que tenga realmente un impacto clínico. Este es otro gráfico que les dejo para que puedan ir analizando las diferentes opciones que se pueden dar. Y acá otra idea para que también sepan, esto es más que nada, se presentan estos gráficos en los metaanálisis, que son los que estudian varios ensayos clínicos. Es para mostrarles las referencias, que los cuadraditos significan el valor de la variable estudiada de cada ensayo individual, las líneas horizontales son los intervalos de confianza, y el rombo es el resultado final de la suma de todos los ensayos clínicos. Bueno, este es un chiste un poco nerd para aflojar. ¿Qué pasa? Lo que no les dije. El intervalo de confianza, que es más amplio, significa que tengo mayor variabilidad en el resultado, es decir, que la probabilidad de que el valor obtenido sea el real disminuye un poco, ¿sí? Porque tengo mucha variabilidad. Entonces, los valores que tienen a su vez un intervalo de confianza estrecho son más confiables. Por eso, en este chiste, le pide perdón uno de los datos que tiene una barrita corta de intervalo de confianza, de mayor intervalo de confianza, y le dice que lo perdone, pero que no puede confiar en él. Bueno, vamos a pasar por último a lo que es la validez externa. La validez externa dijimos que era lo que nos teníamos que preguntar si nuestros datos, en realidad los resultados obtenidos, los podíamos aplicar a nuestra población. Un medicamento puede ser muy eficaz, pero no ser efectivo. ¿Qué quiere decir? El mismo tratamiento, que en este caso sería el traje de baño, en una población ideal puede mostrar muy buenos resultados, es decir, ser eficaz, pero luego cuando lo probamos en la población real, no tener tan buenos resultados, por lo cual la efectividad no sería muy buena. Esto es lo que quiero reflejarles con este gráfico, que el mismo tratamiento puede ser bárbaro en condiciones ideales, pero no tan bueno en la población real. Para ir terminando con la clase, les quiero mostrar que existen diferentes escalas o diferentes guías para evaluar la calidad de los ensayos clínicos. Una cortita es la escala de Haddad, que la pueden encontrar fácilmente, y que va asignando una puntuación a las diferentes preguntas que nos hacemos cuando leemos un ensayo clínico.
Son 5 preguntas, si se describe el estudio como aleatorizado, si se describe el estudio como doble ciego, si se describen los abandones y exclusiones del estudio, si es adecuado el método de aleatorización, y si es adecuado el método de doble ciego. Esto les va dando una puntuación en un rango de 0 a 5, es muy general, ¿no? Pero es, digamos, la escala básica para poder analizar la calidad metodológica de un ensayo. Y sabemos que los estudios de baja calidad son aquellos que tienen una puntuación menor a 3. Otras checklists que podemos hacer un poco más exhaustivos son los de la sociedad de la SAIN, que también nos va haciendo diferentes preguntas para ir guiándonos en qué aspectos nos tenemos que ir fijando para poder evaluar la validez interna de un ensayo clínico. Y después dejarles esta página que es de CASPE, que es un programa de habilidades en lectura crítica que está en español, que está muy buena, y tiene, además de los checklists para cada tipo de, no solo ensayo clínico, sino para poder ver otro tipo de ensayos, como análisis de revisiones sistemáticas, o de métodos de diagnóstico. Pueden chusmearla, está muy buena. Bueno, para ir finalizando, una frase que a mí me gusta mucho, que es que lo que destaca una persona bien educada, no es o bien instruida sería, no es necesariamente los conocimientos que tiene, sino saber dónde ir a buscar las respuestas a los problemas, a esas preguntas que se hacen. Muchas gracias por habernos escuchado, esperamos que puedan aprovechar algo de esta clase, de estos temas que son un poco tediosos, pero muy importantes para el desarrollo de nuestra profesión. Muchas gracias.